Muy buenas tardes, siendo 14 horas en la República de Chile. Hemos comenzado esta transmisión sobre un tema muy interesante, para lo cual voy a invitar a una queridísima amiga, excelente astróloga. Yo debo decir que da gusto, es un placer para mí introducir a Anastasia, a nuestra querida amiga Astroville, para conversar entonces sobre la conjunción Saturno-Júpiter que nos encontraremos de aquí a unos pocos meses más, 21 de diciembre. Así que sin mayor preámbulo ni demora, vamos a invitar a Anastasia. Aprovecho de saludarlos a todos ustedes. ¿Qué tal están? ¿Todo bien? Si se escucha bien, dedito hacia arriba. Hola Anastasia, bienvenida. ¿Qué tal? Hola, hola Álvaro, muchas gracias por invitarme a este live y bueno, y sobre todo gracias por poder conocernos, aunque tú me mandaste el mensaje, pero yo también te quería conocer Había una sincronía ahí previa, ¿cierto? Había unas ganas hace totalmente. tiempo, probablemente, de conocernos, así que pudimos concretar aquello. Y muy feliz y honrado de tenerte acá en nuestra sintonía para conversar de un tema tan lindo, importante, relevante. También le contaba fuera de cámara a Anastasia que hablando un poco de este live que íbamos a hacer el día de hoy, algunas alumnas mías me decían, uy, Anastasia, qué seca que es ella. Y yo le estaba, estaba hablando con Anastasia sobre el significado de la palabra seca, que es muy bueno, ¿cierto? Que es muy buena astróloga, ¿cierto? Pues ya que en España, donde ella se encuentra, se tiende a percibir de otra manera la palabra seca, ¿cierto? Como cierta frialdad que no tiene Sí. para nada Anastasia, ¿cierto? Y mira que Muy bien, he nacido en Rusia, bueno, los que no me conocen, sí, sí, por y favor. me mudé a España con 17 años, y entonces ya más de la mitad de mi vida, más de 20 años llevo aquí. Y de hecho, una de las preguntas que justo acabamos de repasar con Álvaro, porque nos estamos Sí, claro. preparando para este live. Y justo tiene que ver mucho con ciertas costumbres. Entonces, lo vamos a sacar luego más adelante, ¿no? Entonces, bueno, Álvaro, me gustaría, porque seguramente han venido algunas personas también que no te conocen, si te podrías presentarte también así, ¿no? Como haz tu presentación también. Exacto, bueno, yo para todos mis amigos que están uniéndose a este live, soy Álvaro Norambuena, astrólogo de Astroenergía, que bueno, hace este año cumplo 10 años desde que comencé en el camino de la astrología, Ujú. desde Santiago de Chile, justamente este año, un año con bastantes tendencias acuarianas, ha generado un poco el que tengamos distintos contactos gracias a ciertos eventos, festivales. Hablábamos también con Anastasia hace pocos días sobre el cómo empezamos a hacer ciertos nexos, links con astrólogos de Argentina, México en mi caso, ahora con Anastasia, que es rusa, pero que está en España. Así que, bueno, ese soy yo, Álvaro Norambuena, de Astroenergía, y presentándoles a Anastasia, entonces, de Astroville, con ¿qué tema, mi estimada Anastasia? ¿Qué vamos a estar conversando hoy día? Por favor, ten los honores. Y nosotros, bueno, de hecho, hablamos con Álvaro qué temas podemos sacar, ¿no? Porque tenemos hasta ciertas similitudes dentro de nuestro ciclo de la vida cuando conectamos con la astrología, porque yo conecté también aproximadamente hace 8 o 10 años como Álvaro y en el retorno de Saturno, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar hoy de detalles astrológicos porque decidimos con Álvaro hablar más para que sea entendible para todo el mundo. Y decidimos hablar porque ya todo el mundo sabe lo que ha pasado en el año 2020. Sí, claro. Entonces, esto, por supuesto, cambiará y hará un gran cambio a nivel de cultural, socio, tendencias. Y a nivel planetario, si sucede un acontecimiento en diciembre, que esto sucede como el Gran Catón cada 20 años, y a raíz de esta conjunción planetaria entre Júpiter y Saturno arranca un ciclo nuevo. Pero también fuera de esta conjunción,
por supuesto, ya hemos visto cosas como, por ejemplo, distanciamiento. ¿Qué pasará? Entonces, hay gente que ha mandado muchas preguntas, pero Álvaro y yo también preparamos preguntas sobre que lo vamos a levantar ahora. Y de hecho, ¿por qué no comenzar ya? ¿No? Porque ahora sí, Exactamente, exactamente, para todos nuestros queridos amigos. Entonces, junto con Anastasia, hemos preparado algunas preguntas para ir debatiendo con ustedes, informándoles también, planteando nuestra percepción sobre este Catún, tal como lo cuenta Anastasia Catún, este cambio de la conjunción Júpiter-Saturno del elemento tierra al elemento aire, que sucede sobre todo con fecha clave 21 de diciembre 2020. ¿Qué cambiará para siempre, mi estimada Anastasia? ¿Qué será lo que cambiará para siempre? Y quiero comenzar planteando la primera pregunta. ¿Trabajar desde casa será más frecuente? Lo que hemos visto gracias a la pandemia, que muchos verán como una oportunidad, otros lo verán como lo peor que les ha pasado en la vida. ¿Será que de aquí en adelante esta invitación del Catún que se inicia en aire, con la conjunción Júpiter-Saturno en Acuario, será que trabajar de casa será más frecuente y habitual? ¿Qué te parece? totalmente, sí, totalmente, Totalmente. sí. Sí, un segundito, O que, sea, a ver, imagínate ahora entonces, no, he vuelto, ¿no? He vuelto. ahí has Ujú. vuelto en A gloria y ver, majestad, Anastasia. sí, Sí, te sí, veo. sí. Totalmente, dices tú. ¿Por qué? Totalmente. Porque lo que acabas de decir, durante el siglo XX estamos viviendo estos ciclos que tienen que ver mucho con los cambios sociocultural. Estaba en el elemento de tierra, que se basaba mucho en las cosas más terrenales, más también industrial, y no tanto la comunicativo, porque ahora al ingresar al elemento de aire, que sucede en Acuario, pero es que en 2040 va a ser en Libra y luego en Géminis. Estamos ingresando y además estamos en transición de era Acuario. Entonces, estamos totalmente por todas partes. ¿Qué es aire? Aire es aquello que se transmite de una manera veloz. Antes eran procesos lentos porque el elemento de tierra representa algo, acciones más bien lentos y terrenales, pero aire es mucho más veloz y la información precisamente representa muy bien esto. Y era de Acuario, que también otro término sería era tecnológico, ¿no? Que al final y al Sí. cabo, sí, la creación de Internet, todo eso es una invitación a que tenemos que trabajar más en remoto, teletrabajando. Así que aquellos que creen que esto es temporal, no. No, No, no. Es un cambio que ha llegado para quedarse entonces. O sea, hay un gran cambio cultural que ya empezamos a percibir, ya que este año eh, Saturno no es la primera vez que se encuentran en conjunción, ¿cierto? Las dos veces previas lo hicieron en el elemento tierra. La diferencia, entonces, como bien lo sí, plantea Anastasia precisamente, es que ocurre en el elemento aire y por lo tanto algo se empieza a generar gracias a la tecnología, un concepto muy acuario, es que probablemente vemos con tanta normalidad el estar conversando aquí nosotros dos. Quizás exacto. hace un año, ¿cierto? Hace un año atrás diríamos, ¿cómo voy a conversar con Anastasia, que ni la conozco y vive allá lejos en España? Y ahora se ve como tan habitual, tan normal. A nadie le extraña y nadie está escribiendo acá, uy, ¿cómo lo lograron para comunicarse, contactarse? Era de Acuario y sobre todo esta conjunción. Entonces, ¿será más frecuente? La respuesta sí, sería sí frecuente y la recomendación es, si no se ha adaptado todavía, es mejor que lo empiece a hacer. De lo contrario, va a ser bastante tenso. ¿Te parece si pasamos entonces a la pregunta Adelante. número 2? ¿Sí? Sí, sí. Pregunta Ujú, número 2. De todas maneras, nosotros vamos a ir observando todas las preguntas sí, que ustedes sí, nos vayan haciendo, ¿cierto? sí. Este tema me interesó cuando lo conversamos y lo vamos a compartir con ustedes. ¿Dejaremos de comprar ropa, por ejemplo? ¿Qué pasará con la moda? ¿Qué te parece a ti, Anastasia? ¿Dejaremos de comprar ropa? Ujú.
Claro, aquí yo sincronizaría con otra pregunta que lo tenemos apuntado con el tema de consumismo y ahí también Buenísima. había una chica que decía lo de se va hundiendo el capitalismo y a raíz de eso el consumismo. Entonces va un poco sincronizado. Es cierto que el consumismo ahora en la moda ya no está de moda. Es una No frase de Coco está. Chanel, me parece. No está de moda, ¿cierto? Sí, no está de moda. Y de hecho, justo que lo compartí con Álvaro también en la conversación, que hace poquito, hace un par de, no sé si semanas, meses, no me acuerdo la precisión de cuándo se compartió, me parece que Dolce Gabbana publicó como una especie de mono de la tela vaquera, simplemente añadiendo como colores de pintura. Y lo vendía por $1.400. Hace 10 años, este producto era qué guay, Dolce Gabbana, qué bueno y tal, Claro. que como plan, porque lo vendía la marca, ¿no? Hoy en día, esta publicación y este producto ha recibido muchas críticas. Mucha gente no lo apoyaron. ¿Qué tiene que ver esto? Porque está cambiando nuestra conciencia. Todo es proceso de cambio. Está cambiando y ya no nos interesa eso. No nos interesa. Por supuesto, no es de un día para otro. Consumismo va a ir todavía activo, pero poco cambiará. Y, por ejemplo, con la moda, muchas empresas se están replanteando, se están pensando en materiales biodegradables, materiales que sean reutilizables o sacados. Yo ya tengo, por ejemplo, mi maleta, mi bolso de materiales de las sacados del mar. Sí que se está pensando este replanteamiento de también las empresas de moda están pensando en las prendas atemporales, pero claro, aquí entra como por ejemplo marca Zara, Zara que vivía de las ventas rápidas. ¿O qué pasará con esto? Pues creo que tendrán que hacer como una restauración en este ámbito. Lo que sí, creo que no va a ser este tipo de consumismo, igual que cuando antes nuestras abuelas tenían un vestido, un abrigo, ¿no? Y ya está. Luego vino la época esta industrial que todo el mundo empezaba a comprar y cada temporada tenía cosas nuevas. Pues cada cosa se acaba. Entonces ahora mismo también habrá otro cambio dentro de la moda. Compraremos la ropa, pero al distinto ritmo. Exactamente. Creo yo, un poco aportando a esa misma pregunta, recordemos Ujú. conceptos que están ligados a lo que estamos conversando. Saturno, Júpiter, planetas sociales. Esta conjunción sucede preferentemente cada 20 años. Van a producir un encuentro en el grado cero de Acuario y por lo tanto Ujú. ese es el contexto del que estamos hablando. Acuario entonces habla de innovación y sobre todo un concepto que me gusta mucho, innovación, revolución y principalmente el concepto de comunidad, el pensar en todos, en la conveniencia general. Es por eso que cuando hablamos, por ejemplo, de la moda, de la vestimenta, me parece a mí que las empresas tendrán que hacer este cambio innovador con respecto a estar en la misma frecuencia donde nos beneficia a todos. Materiales biodegradables, como dijo Anastasia. Hacer este cambio de paradigma, ya que ya se deja de percibir a las marcas como, oh, necesito tener un Dolce Gabbana, un Armani para nosotros. Ahora lo que va a privilegiarse es el bien común, el bien de tribu. Es un cambio que va a producirse paulatino. Los cambios no son de la noche a la mañana, pero ya empezamos a manifestar y experimentar este primer periodo de acomode, de transformación, que tiene su punto en acento el 21 de diciembre. Es por eso que Ujú. la pregunta que pareciera ser algo como nuestra vestimenta va a cambiar, lo que va a cambiar es la forma de percibir entonces lo que representa para ti la vestimenta y para todos nosotros. Eso creo que es lo Exacto. interesante que transmite este mensaje, ¿cierto? No perdamos de Ujú. vista que se está produciendo en Acuario, elemento de aire, que invita a las ideas, la comunicación, más que el elemento tierra, que tiene que ver con el recurso económico, la industria, ¿cierto? Más de lo Sí, que ya estamos, como dice Dani Aguirre. Efectivamente, mi estimada Anastasia. Aquí sí, aprovecho brevemente sí, de leer. sí. Dígame, Es que, Anastasia, sí. sí.
Álvaro, lo que acabas de decir, que también quería añadir esto, porque como que en el siglo XX la seguridad nos daba, porque el elemento tierra es, seguridad nos da cuanto más tengamos de materia. Posesión, Y exactamente. ahora está cambiando Eso yo esto. creo que es lo más importante. Ese mensaje que acaba de dar Anastasia es lo más importante. Porque en la presentación, nuestra querida amiga Anastasia nos dijo, es un momento que se llama cambio de Catún. El Catún, ¿cierto? La conjunción Júpiter-Saturno, para contarle a esta amiga que preguntaba aquí, se produce cada 20 años. Y si nosotros revisamos la historia y los ciclos astrológicos, este Catún se produjo preferentemente en estos 200 años, partiendo en 1802 hasta el año 2000 en el elemento tierra, simbolizando que el respaldo social guardaba relación con cuánto tenemos, cuánta propiedad poseemos, nuestros recursos, nuestro valor, lo tangible, con excepción de Ujú. únicamente 2 años que se produjo, creo que en 1820 se produjo en Escorpio y en 1981 en Libra. Son las únicas excepciones. Y es por eso que ese cambio de paradigma es fundamental. El cambio a la Ujú. energía de Acuario, donde lo importante para la sociedad ya no es el recurso, es el mundo de las ideas. Te invito, Anastasia, a una tercera pregunta. La tercera pregunta es, ¿seremos dependientes de la tecnología por un largo tiempo en este cambio a el catún en acuario en aire? ¿Qué te parece a ti? Claro, y esta es la pregunta que muchas preocupan porque dice que al ser dependiente de la tecnología, las relaciones personales, ¿qué pasaría con ello? Que al final que no va a haber como más contacto y esto. Y aquí hay una parte importante. Acuario es un elemento que está a favor de la disciplina. Aquí es importante autodisciplinarse y de hecho muchos creadores de las propias tecnologías, de las propias networks, internet, redes sociales, ellos y tienen grandes fortunas. Ellos Claro, en sus casas limitan las horas. Para sus hijos dicen, las tecnologías, 1 hora, 2 horas. Esto es lo importante. Y la disciplina, de hecho, el mismo Apple, muchas aplicaciones ahora eh, ponen y hay configuraciones de que tú puedes configurar cuánto tiempo quieres estar en redes. Aquí es importante tener disciplina propia y sí, hay mucho trabajo individual, porque cuando la gente dice, ya, pero el desarrollo personal y tal, pero yo creo que es el trabajo más importante de toda tu vida, desarrollo personal y poner disciplina en qué quieres gastar la energía. Hay mucho, por ejemplo, igual que hablamos con Álvaro de rabia social y todo esto, por pon disciplina hacia ti mismo. ¿En qué quieres gastar la energía? ¿Qué quieres atraer a tu vida? Lo mismo pasa aquí. ¿Quieres malgastar tu energía estando 24 horas en redes, en la pon pautas, rutina, igual que aplica porque al final y al cabo sí, como, igual que si tomas mucho café, por supuesto te hará un efecto negativo. Si comes, no sé, comida que no se considera como saludable, lo mismo pasa con la tecnología. Pero por otro lado, si cogemos las ventajas de las tecnologías, yo no podría conocer a Álvaro, que está a miles de kilómetros de España y tengo esta gran oportunidad de conocer y además hoy en día tengo muchos amigos con quien puedo compartir, porque yo cuando comencé con astrología estaba sola, más que la uva, no había nadie de mi entorno y he podido, ahora actualmente tengo gente muy interesante con quien puedo compartir y esto es, pero claro, yo luego después de consultas hago unas largas caminadas, conecto con la naturaleza, buscar equilibrio. Y eso exacto. Yo depende a nivel individual. me parece genial, comparto mucho lo que tú dices y sobre todo creo que la palabra clave acá es no buscar el concepto de dependencia de la tecnología, verlo Exacto. como la oportunidad. Es la oportunidad que nos permite todo lo que conlleva Acuario en su concepto, que permite esta Ujú. conexión. Recordemos que estamos también en un portal de ingreso a la era de Acuario, ¿cierto? Portal de ingreso, que cada vez vamos evolucionando hacia allá. Y por lo tanto, es muy interesante y conecto con algo que tú dijiste.
¿Por qué es tan importante el rigor? ¿Por qué es tan importante la responsabilidad? Porque Saturno era Sí, el regente antiguo de Acuario, no lo sí. perdamos de vista. Y por lo tanto, Saturno no convive mal con Acuario, a pesar de verse tan separado, porque Acuario invita a la revolución, a la innovación, y Saturno, ¿qué tendrá que ver? No olvidemos que el rigor es lo que construye. Podemos tener mucha idea creadora, pero sin ese rigor y sin esa responsabilidad va a ser complejo. Por lo tanto, adhiero a tus palabras sobre cambiar el concepto de la dependencia en la tecnología, sino que verlo como una absoluta oportunidad. Y es aquí donde yo quisiera un poco volver a una conversación que tuvimos con Anastasia previo a este live, donde la manera de adaptarnos pareciera ser tan complejo. Pareciera decir, pero Ujú. ¿cómo vamos a ver la vida de otra manera? Y dudo que la entrada de esta conjunción en Acuario genere una transformación que podamos percibir. Y les voy a dar una muestra de esto. Hace un año a la fecha, por ejemplo, un año a la fecha, si yo les hubiera prometido a todos ustedes que la nueva forma de relacionarnos iba a ser a través de esta pantalla, usted me diría, no, no lo creo, difícil que yo me adapte a esto. Si se lo Ujú. pregunto al día de hoy, y no ha pasado un año, si se lo pregunto al día de hoy, usted se dará cuenta que es absolutamente natural, se empieza a ver como habitual y no es tan grave tampoco. Es como lo aprovechamos como una oportunidad. Así que adhiero efectivamente, como nos dice nuestra amiga Anastasia, la posibilidad de la conexión Saturno-Júpiter en Acuario. Te invito a una siguiente pregunta, Anastasia, ¿te parece? Sí, perfecto. Sí. Ajá. ¿Habrá desaparecido las horas de tráfico en la carretera, por ejemplo? ¿Menos vuelos? ¿Qué te parece a ti? Mira, claro, porque como estamos ahora muchos teletrabajando, entonces aquí puede que haya una, porque ya durante el año 2020 hemos visto qué efecto ha hecho en la naturaleza, ¿no? Entonces, de la misma manera también no habrá tráfico cuando estemos trabajando en nuestro gráfico laboral personal. Y de hecho, en 2020 hay muchas madres, padres que han disfrutado más de los hijos, es cierto, algunos con el hijo aquí, el otro con el portátil, no vamos a negar esto, ¿vale? Pero los que se quejaban de no estar en casa han tenido esta oportunidad. De hecho, justo como me encontré aquí con una vecina que estaba diciendo, ay, yo antes que comía todos los atascos de coche y ahora me dan permiso trabajar 50 en casa, 50 ir a la oficina. Estaba ella contenta. Entonces aquí la respuesta es, yo creo que sí que va a disminuir. Sí, me parece lo mismo. De hecho, insisto, esto es una nueva forma de percibir una capacidad de entendernos y congeniar en el mundo. Pensemos que todo tiene que ver, de nuevo, con algo que dijo Anastasia. Todo parte por una educación personal. Nosotros somos el ente importante que, Ujú. gracias a que el desarrollo personal contribuye a un desarrollo social. ¿Te has dado cuenta, mi estimada Anastasia, cómo vivimos quejándonos y quejándonos tanto de lo que pasa afuera? Que antes no tengo tiempo, vivo en Sí, atascos. Acá en Santiago, en Chile, le llamamos taco. Tacos son los Paco. atascos Ajá, de tránsito, ajá. ¿cierto? Y perdemos una hora de nuestras vidas, 45 minutos. ¿Y qué sucedió? La pandemia te dio la oportunidad de no tener que transitar esas distancias y tener tiempo libre. ¿Y qué sucede ahora? Me quejo también. Me quejo porque tengo los niños acá todo el tiempo, que no me puedo Sí. concentrar. Entonces, ¿no será que de repente también hay que hacer una revisión más allá de la astrología, una revisión personal de por qué estamos quejándonos tanto, tantas veces, y no vamos de la mano con esta adaptabilidad? Es como que nos resistiéramos a esa transformación. Por eso quería plantear este paréntesis. ¿Qué te parece a ti, Anastasia? Estoy saliendo en un paréntesis del tema. Esta facultad que últimamente se percibe con nunca estar conformes, la queja, ¿qué te parece a ti? Mira, muchos de los líderes a los que yo sigo de desarrollo personal o la gente que está como muchos años ya investigando la psicología humana, ¿no? Ellos dicen que las personas se quejan para llamar atención, porque crean victimismo dentro de uno, porque no quieren resolver, no quieren asumir la responsabilidad, autorresponsabilidad. ¿Y qué es mejor? Es más fácil quejarse,
no resolver, y de este modo va a traer amor hacia su esencia. Porque por un momento, por un instante, corto momento, el otro dirá, ay, pobrecito, claro, le toca esto. Y absorbe este tipo de amor. Lo que pasa es que para largo no te va a llenar y seguirás quejando, quejando para aumentar el recibir esta atención del otro. Exacto, por lo tanto es un mecanismo mucho más psicológico que nos invita a revisar, más allá Sí. de tener la habilidad de que ahora por fin se te concedió el deseo. No tienes que pasar tanto tiempo gastando en atascos de tránsito y vivimos quejándonos. Creo que la revisión va por otro lado. Bien, te Ujú. pregunto una nueva situación. ¿Te parece? Te pregunto, Sí. ¿educación virtual para largo? Educación virtual. ¿Qué te parece la educación virtual para largo? ¿Será así o no? A ver, los niños ya de pequeñitos ya estaban muchos preparados y de hecho manejan todos los aparatos tecnológicos, ¿no? Con una facilidad. Impresionante. Sí. Pero es cierto que si hablamos con los niños, porque algunas amigas mías tienen niños que ya tienen 7, 8, 9 años, cuando les pregunto, les digo, oye, pero vosotros cómo lo veáis? Así que mucha tecnología en el entorno y tal, como ellos lo ven como algo normal, ¿vale? Es cierto que creo que es más importante integrar como una especie de pautas morales dentro de la estructura tecnológica, pero la educación cada vez va a ser más virtual. Aquí puede haber una vibración baja de Acuario, porque los niños que están viniendo ahora les cuesta mucho relacionarse entre sí. Tienen muy buenas capacidades, ¿no? Digitales, tecnológicas, pero Digitales. les cuesta más relacionarse. Y aquí, claro, aquí tiene que integrarse más dentro de la educación, por ejemplo, las clases de mindfulness, de desarrollo personal, de regular Exacto. las emociones. A integrar esto ya en España se están integrando como asignatura mindfulness. ¡Wow! ¡Qué Sí. interesante dato! Me gusta, no estaba enterado de aquello y qué importante, ¿eh? Ujú, O sea, quiero recoger tus palabras en virtud de decir, claro, la vibración baja, qué lindo lo dijiste, la vibración baja de la energía de Acuario. Yo le llamo el ujú. ermitaño. El que Sí. vive contento estando solo y por lo tanto no me relaciono. Empezamos a perder esa capacidad. Y no es, ojo, no es el mensaje que está entregando la pandemia, no es que la pandemia nos ha invitado a retraernos y ocultarnos en casa. Esa es la vibración baja, por lo tanto, Ujú, todo cambio cultural trae efectivamente otra posibilidad nueva, como lo sería la instauración de mindfulness, como dices tú, la posibilidad de interrelacionarnos y que sea como casi una asignatura, más que de alguna manera mantener la estructura social anterior. Y eso me lleva a una siguiente reflexión que lo vamos a conversar. ¿No será entonces ujú. que algo va quedando en el pasado un poco obsoleto cuando conversábamos sobre Saturno-Júpiter en Capricornio? Esto va a dar paso a cierta innovación y que trae de la mano entonces nuestra capacidad de adaptabilidad. Y aquí quiero romper los esquemas. Me voy a transformar en Acuario en este live. Voy a romper los esquemas con nuestra amiga Anastasia y preguntaré, ¿existe entonces una tendencia a un gran cambio cultural que nos quiere transmitir la conjunción Júpiter-Saturno como punto de partida en Acuario? ¿Cómo lo ves tú? Este tema de la transformación cultural, ¿cómo lo hemos visto a través de los años? Cuéntanos, por favor, mi estimada Anastasia. Mm. Pero te refieres, profundiza un poquito más la Perfecto. pregunta. ¿Te refieres que, sí, profundiza un Imagínate poco más? que Sí. actualmente nosotros vemos con ciertos ojos que nos han quitado ciertas capacidades. No podemos, por ejemplo, Ajá. salir a divertirnos, relacionarnos, abrazarnos, tocarnos, ir a una fiesta donde es tan habitual y es tan natural saludarte. Hablábamos también hace un rato de acá para los latinos, por ejemplo, el saludo es muy de Ujú. contacto, piel. El latino abraza, ¿cierto? Imagínate lo mal que lo estaremos pasando y nos preguntaremos, ¿este gran cambio cultural incluye aquello? ¿Lo pasaremos más mal los que somos más de piel? ¿Podremos adaptarnos? ¿Qué crees tú? Ujú. Sí, aquí entra ya la pregunta de relaciones, ¿no? ¿Cómo cambiará también Exacto. Allá me quería ir. como nuestros
vínculos sociales, ¿no? Y relaciones, ¿no? También como, Exacto. a ver, aquí os voy a sacar un ejemplo porque esto es muy latino de contacto, ¿vale? Como por ejemplo una chica me escribió, me dice, ¿qué pasará con dos besos? Que es muy típico en España. En En España. Chile, Álvaro ya me contó que es uno. Uno. Ya me contó que estamos ahí, sí, Sí. intercambiando. Y os comparto, he nacido en Rusia, ¿no? En Rusia no se besan, no se besan. Y además, el contacto que hay entre la gente, es decir, que solo se besa, por ejemplo, cuando son pareja, chico-chica, ¿no? Sí puede haber, como ya cuando hay mucha cercanía, mucha cercanía, ya entre las chicas pueden dar abracitos, se dan besos, pero el contacto a nivel social no hay. No pasa nada. Es decir, la nación vive y siguen creando hijos, siguen creando amistades y todo. No pasa nada, se desarrolla todo. ¿Qué pasa cuando llego a España? Y yo tenía 16, 17 años. De repente me encuentro que tengo que besarme con todo el mundo y me quedo como... Y claro, aquellos que han visto que en stories lo he compartido como una conversación madre-hija, ¿no? Muy Hablando del bueno. año 2021. Sí, entonces, te lo juro que mi expresión era igual que la hija de la chica. Pues dabais dos besos y yo era como... Entonces mi expresión era, ok, me tengo que adaptarse. Esto fue mi respuesta. Entonces el proceso, y ahora lo veo muy normal, de dar un beso, de dos besos Claro. y tal. Es decir, lo veo muy normal. Sin embargo, el proceso, claro, por supuesto, al inicio, imaginaros que sobre todo salir en la discoteca y de repente me tengo que besar con un tío que acaba de tomar el cigarrillo, que no me gusta nada, disculpen, pero era un ejemplo real. Es Exacto. como, uy, que invade mi espacio vital, ¿no? Y claro, es choques culturales que al final es cuestión de dar un giro. No va a pasar nada. Si vamos a Japón, Japón, la distancia es uno de los países que más distancia vital mantiene, es Sí, de un metro, sí, no pasa nada. Es decir, que sí, hay unas cosas que también, desventajas de ahí sí. que ellos reprimen las emociones y tal, no vamos a profundizar en esto. Sin embargo, se puede. Lo que sí, Acuario, lo que hablamos con Álvaro, nos pide de alguna manera aislarse para realmente conectar con nuestra inteligencia emocional antes de entrar en contacto con el otro. Es decir, Exacto. muchas veces cuando invadimos el espacio del otro, tampoco estamos en espacio nuestro vital sano. Entonces estamos también manchando el espacio vital del otro. Y Acuario yo creo que quiere ordenar esto. Exacto. Me encanta un poco cómo lo representas, ya que lo primero con Acuario que te propones, aíslate para conectar con tu yo. Y luego, Ujú. una vez que conectas con ese yo, puedes en el fondo conectar con la sociedad. Este tema, sobre todo de cómo cambiarán nuestros vínculos Sí, sociales, es un tema que da para mucho, es sí. profundo. Y me gusta, sobre todo, ocupando tu mismo ejemplo, que me pareció genial, están las historias de Anastasia, el ejemplo de la conversación entre madre e hija. Y por lo Ujú. tanto, la madre le empieza a contar a la hija, hija, ¿sabes que cuando yo era joven nos besábamos, ¿cierto? Para saludarnos, nos abrazábamos, y la hija mira a la madre así como, ¿qué hacían qué? Sí, nos abrazábamos, podíamos juntarnos en la calle, vernos, y si nos queríamos mucho, nos abrazábamos más fuerte y nos besábamos. ¿Hacían eso? Y a uno le parece tan extraño. La nueva normalidad, como dice ahí Candelitalu, la nueva normalidad pareciera difícil de adaptarnos, pero si uno se retrotrae, aquí citaré un pequeño ejemplo, uno habrá escuchado historias de nuestros abuelos y nuestros Ujú. abuelos nos contaban, a mí en mi caso me decían, sí, yo tenía que casi firmar un contrato prometiendo que me iba a casar con tu abuela para recién salir contigo. Y solamente, ¿cuántos años habrán pasado de esto? ¿50? ¿70 de Ujú. aquella historia? Se ve como mucho tiempo, es poco. Imagínense, la historia de la humanidad es mucho más largo. Y ya Sí. entre dos generaciones ya pareciera que estuviéramos hablando de mundos completamente distintos. Es ahí donde yo propongo
que la gran capacidad que tenemos como seres humanos es nuestra capacidad de adaptarnos, reinventarnos a los sistemas que nos empiezan a provocar justamente las tendencias planetarias. Sin mal que mal, la conjunción de Júpiter-Saturno abre la posibilidad, Júpiter-Saturno en Acuario, abre la posibilidad de aprovechar a nuestro favor este tema consciente en relación a los vínculos sociales. Aquí podremos incluso entrar, como hablábamos con Anastasia hace un rato, de cómo va a repercutir incluso en, no sé, en nuestra alimentación. Yo le contaba el Ujú. ejemplo de que yo era bastante carnívoro antes y no por un tema simplemente de conciencia. Lo dijo Anastasia perfectamente. El primer cambio que yo he tenido en dejar el consumo de carne es observarme a mí, es experimentarlo y decir, cada vez que yo comía un pedazo de carne me siento pesado. Al día siguiente mi energía es más baja. Es una observación y eso es lo que te propone Acuario, la Ujú. revisión en observación de distancia para luego generar una reflexión social en mancomunión, en comunidad, ¿cierto? Así que Ujú. yo creo que ese tema, profundizarlo, me encanta porque finalmente la respuesta a la pregunta de cómo cambiarán nuestros vínculos sociales es que se van a modificar. Pero ojo, no lo veamos como algo como qué terrible, se ha ido dando paulatinamente y no nos hemos dado cuenta, no hemos sido plenamente conscientes. ¿Te Sí, parece? Vamos a una sí. siguiente pregunta. Dígame. Ujú. Sí, más que añadir que Acuario es muy de amistad y también de lo auténtico, ¿vale? En este caso, la relación es porque si miramos a la historia de la humanidad, por supuesto existían grandes historias de amor y tal, pero había mucho matrimonios, las estructuras de las relaciones en base de o bienes materiales o de la estructura, pero no en base de amistad. Y ahora las relaciones, porque había una chica que preguntó, por ejemplo, que van a ser de corto plazo, de largo plazo, ¿no? Lo que sí lo quiere ser de una manera más auténtica, más abierta. Los niños hoy en día están viniendo y ellos ya no quieren escuchar las mentiras de papás que están diciendo que están escondiendo, por decir, a otras sus parejas, ¿no? Solo por mantener la familia. Los niños quieren escuchar la verdad, porque ya incluso a nivel astrológico, los niños que nacen ahora, ellos ya como que entienden esto, se integran, son más flexibles. Exactamente, sí, correcto. Y en ese sentido creo que, bueno, muy interesante, como se habrán dado cuenta, la conversación con Anastasia. Muchos ya nos piden más lives. Bueno, esperamos que después de terminar este, seguiremos conversando probablemente con Anastasia, trayendo más temas a la palestra con respecto a Ujú. la astrología. Tenía una pregunta, pero la verdad es que se parece mucho a la anterior, es decir, por ejemplo, ¿podrán recuperarse los cines, teatros, discotecas? Creo yo que deben sufrir claramente un proceso de adaptabilidad. Igual te lo pregunto, ¿cómo podría producirse aquello? ¿Cómo se reforma esto? ¿Cómo volvemos a la instancia de habitar el teatro, el cine? ¿Cómo lo ves tú? Ujú. Es cierto que, a ver, si lo pensamos un poco, ¿cuándo se crearon las discotecas? Las discotecas se crearon en el siglo XX. Antes existían bailes, ¿no? Entonces, al final y al Exacto. cabo, yo creo que la danza va a perdurar, ¿no? Se va a ir modificando. Acuario es algo más bien de retiros. Entonces, también había una chica que comentó sobre retiros espirituales. Tal vez el año 21 todavía va a Buenísimo. estar como ahí, que no se va a conseguir hacerlo. Sin embargo, luego irá y va a crear como una especie de comunidades según evolución más consciente y más espiritualidad. Entonces, discoteca como tal, el concepto tal vez que se va a modificar. Los teatros, los museos, yo creo que volverán a su normalidad, volverán. Lo que sí que, por ejemplo, el tema de deporte como fútbol. Sí. Fútbol. Porque, no sé yo, yo creo que se va a interesar menos gente por ciertos deportes. ¿Tú qué opinas? Me parece, y ojo que la tendencia se está dando, o sea, empecemos a analizar lo que se empieza a ver ahora. Al principio, un mundo tan futbolizado, pensemos que el fútbol es el deporte más Sí, popular, es un negocio, un business ¿cierto? totalmente. Absoluto, o sea, la FIFA Ajá. mueve millones y Sí. millones. Sin Ujú. embargo, al principio, y esto creo que tiene que ver con la creación de una necesidad. Al principio muchos dijeron, ¿qué vamos a hacer sin fútbol?
Pero yo estoy seguro que la mayoría de las personas que seguían fútbol ni siquiera se acuerdan cuánto tiempo estuvo detenido el fútbol, porque en menos de un año se fueron adaptando a la ausencia del deporte y nos dimos cuenta que nada es tan grave. Es más, creo que la primera vez que conversábamos con Anastasia, yo le hacía el alcance sobre lo mismo que pasa con los malls, ¿cierto? Los centros de negocio. Ujú. En una ciudad como la que vivo yo, Santiago, habrá 10, 15, ya perdí la cuenta, casi como una necesidad de primer mundo y de primera necesidad, como el Ujú. fútbol. Al cabo de pocos meses empezamos a pensar, ¿realmente era una necesidad? Y ese es el gran punto que quiero entregar como mensaje. ¿Será que el fútbol había creado una necesidad que en realidad ya nos damos cuenta que no lo necesitamos y es por eso que desciende la frecuencia? Van a tener que replantear el mismo deporte, porque piensa que lo que Ujú. mueve el business del fútbol tenía que ver con la cantidad de personas que primero están en las gradas y segundo los que lo ven por la televisión. Pero si tú ya te Ujú. adaptaste a encontrarte fuera, concentrado en ti mismo, ya esa necesidad cambia. Por lo tanto, va a tener Ujú. que mutar también esa forma en la cual se percibe el deporte, ¿no te parece a ti? Totalmente, totalmente, sí. Y mira, Álvaro, me gustaría hablar de cuando la última vez tuvimos la Allá iba. confusión. Sí, porque chicos, todo es cíclico. Entonces, para que, de hecho, hay alguien que preguntó cuánto va a estar Saturno en el signo de Acuario. En el signo de Acuario, Saturno en un signo está 3 años, Júpiter un año. Entonces, por eso Right. en 2021 ellos coinciden. Entonces, están como a la par yendo juntitos. Entonces, desde 2020 hasta 23 lo tendremos Saturno en Acuario. No, bueno. Para ver cuándo Saturno estuvo la última vez, tenemos que ir como para atrás, 29 años para atrás. Entonces, la última vez era 1991, 91, 94. Por 94. supuesto, ahí Júpiter estaba a su bola en otro signo y otros planetas distintos, no como ahora. Claro. Pero nos puede dar un poco de pista. Era una época, sobre todo 88, 88, 91 ha sido la época de Capricornio, Saturno en Capricornio, lo que hemos vivido en el año 2020 sobre todo. Entonces ahí cayó el muro de Berlín, cayó la Unión Soviética, muchas estructuras cayeron ahí. En 91 empezaron a generarse como una especie de consecuencia de esta caída y guerras entre las regiones. Por ejemplo, una de ellas sería de Yugoslavia. Ha habido muchas guerras pequeñitas, ¿vale? Y, por cierto, en 91 se creó la dirección de www. La primera vez. Saturno en Entonces, Acuario. sí, sí, cuando Saturno Exacto. estaba en Acuario. Entonces, como Saturno en Acuario ama lo tecnológico, entonces cosas novedosas. Y entonces, tema de a nivel como global, se crearon como mucha especie de replanteamiento de regiones. Ha habido separaciones, ha habido uniones, ¿vale? Pero sobre todo como muy que me parece que ahí también hubo la Unión Europea, se creó la Unión Europea, si no, corregirme, ¿vale? También me puedo equivocar. Entonces, pero otros se separaban, ¿vale? Entonces, como que tenían que adaptarse a nueva estructura, sistema tras la caída. Sí. Exactamente. Y si vamos a buscar, porque la conjunción entre Saturno y Júpiter en el signo de Acuario no sucede a menudo, y Uh, tenemos que ir muy, muy para atrás, muy para atrás. Y esto sucedió la última vez en el 1226. Y esto es muy interesante, muy interesante. An- Antes de aquello, perdón que Sí. vaya, porque esa historia me mata, me encanta, me encanta. Bueno, lo que transmite Anastasia entonces, que primero queríamos volver cuándo fue la vez anterior que estuvo Saturno en Acuario, y ojo que, como Anastasia bien dijo, se produce aproximadamente hace 29 años, por lo tanto, quien tenga Saturno en Ujú. Acuario estará viviendo alrededor de su retorno de Saturno. Ojo, ¿ah? Ojo ahí. Por lo tanto, Ujú. para nosotros también agrego a la historia que nos contaste que en mi realidad país, en Chile, veníamos saliendo del año 88 y 89, donde se acaba dictadura, se entra en un plebiscito año 89 y se reformula la democracia.
Por lo tanto, se rompe justamente otra estructura obsoleta, Saturno Capricornio, construida en largos años, y viene la reforma, Saturno en Acuario. Entonces, es ahí donde uno se pregunta, ¿será justamente estas casualidades que hacen que caiga muro de Berlín, Unión Soviética, y en el caso de nosotros los chilenos también, entramos a ese nuevo escenario de la democracia? Entonces, un poco para aportar en términos de lo que sucede el año 88. Y luego, lo que cuenta Anastasia, es que la vez anterior que Saturno y Júpiter se encontraron en Acuario y preferentemente muy cercano al grado donde se va a producir este 21 de diciembre, cercano al grado cero que se produce, es en 1226. Uno puede pensar tremenda transformación o un impacto muy grande. ¿Qué puede ser, mi estimada Anastasia? Por favor, ilumínanos. Ujú. Por supuesto, chicos, no va a pasar lo mismo. Esto está claro, porque no, digamos, para que los planetas estén la misma posición, es que tienen que pasar millones de años. Entonces, Claro. no, no sucede. Pero nos puede dar pistas, como un plan, como tendencias. Lo que hablamos, por ejemplo, de lo que acabo de hablar, Álvaro, caída de sistema 88, 89, 2019, 2020, ¿no? Exacto. Entonces, aquí da pistas. Entonces, 1226, sobre todo, era una época conocida eh, porque en ruso se pronuncia distinto, pero en español es Genghis Khan, ¿no? Sí, Genghis Khan. Genghis Khan, Genghis Khan, Genghis Khan. sí, sí. Entonces, en este año se creó el imperio mongol más grande de la historia de la humanidad hasta el día de hoy, Wow, ¿vale? wow, wow, imagínate. O sea, más que ¿Vale? los imperios romanos que uno puede decir, ¿no? Más grande que el imperio Sí, romano, más sí, grande que cualquier imperio. en 25 años el imperio mongol conquistó, bueno, Genghis Khan especialmente, conquistó más que los romanos en los 400 años, Imagínate. O sea, ¿vale? cara la potencia de Genghis Khan. Y hay algo muy relevante, por Sí. favor, cuéntanos, no quiero interrumpir. Y claro, porque toda esta información me ha ayudado a mi padre, porque a mi padre le encanta historia, geografía, y yo le pregunto siempre, papá, estos años, necesito un reporte. Tenemos una siempre conversación muy divertida con eso. Entonces, yo decía, ya, papá, pero Genghis Khan fue un matador, porque mató a Claro, 40 millones de gente. Para aquella población, 40 millones de gente es responsable de las muertes. A pesar de esto, a él le llaman asesino verde. Os invito a investigar porque a raíz de su creación del Imperio Mongol, de manera que porque él por donde pasaba quemaba absolutamente todo, pero tras quemar todo, crecían mejor los árboles y él se salvó la naturaleza. Profundizar más este tema porque no vamos a profundizar más, pero por lo visto la tierra se como que estuvo en la época más renacimiento a pesar de que pasaba esto conquistas, ¿no? ¿Qué es lo que hizo? Y es muy interesante que el propio Genghis Khan tenía en su carta natal Júpiter conjunción con Saturno. Eso ya es índice de que la persona viene a aportar algo a nivel social. Su carta lo vimos con Álvaro antes, su carta wow. es increíble. Los que quieren mirar, Sí, está de hecho en sí. astro.com, está abiertamente al público. Y yo, claro, yo pregunté a mi padre, papá, pero cuéntame qué es lo que él realmente ha hecho algo bueno, aparte de la gran matanza, ¿no? Y él me Claro. dice, hombre, ha sido muy reconocido por varios puntos. Lo primero, él eh, ponía los puestos según el labor de cada uno, no como antiguamente a raíz de familia. Ah, este proviene de esta familia, entonces tiene derecho a tener un puesto. No, él fue uno de los primeros que daba un puesto de general, de puesto hasta gobernar, según el labor ganado, según por su trabajo realizado. Perfecto. No por familia, no por parentesco familiar. Exacto, exacto. Segundo, él fue uno de los primeros que dio la libertad para la creencia, a pesar de que conquistaba a grandes, pero daba permiso para creencias, pero a la vez aplicaba ley común para todo el mundo igual.
la misma ley. Por lo visto, a nivel de histórico, esto no pasaba en otros, por ejemplo, cuando, por decir, Francia conquistaba otras zonas, otros países, ahí llegaban como a unos acuerdos, como aplicar una ley antigua de un país de origen con el ley nuevo. Pero él no, él aplicaba una ley nueva para todo el mundo, igual. Una reforma, digámoslo así. Sí, una reforma, exacto. Segundo, no, perdón, ya vamos por el tercero. Bueno, el Imperio Mongol fue el más grande y extenso en la historia de la humanidad. Luego, fue la primera población que empezó a tener educación en la escritura. Ah, mira, otra reforma Gracias importante. a él, gracias a él, sí. Luego, él hasta el día de hoy se considera como el primer mejor servicio de correos. Ah, mira. Bueno, lo mismo, otra vez, estamos conectando con la era Acuario, ¿cierto? La conjunción Acuario, la comunicación. Crea el sistema de correos de alguna manera. Mira, y eficiente. Ujú. Perfecto. Y él tenía una disciplina durísima, El Gran Khan. sí, durísima, durísima. Entonces, claro, era un asesino a la vez, pero a la vez como que de alguna manera, por eso lo llaman como asesino verde, porque creó hasta un aporte a nivel de ecología para nuestro planeta Tierra. Claro. Y un detalle como extra, por el único país que ha sido conquistada Rusia bajo casi ¿Verdad? 300 años ha sido el Imperio Mongol. Mongol, exactamente. Y yo quiero más encima hacerte una pregunta que me gusta relacionar los conceptos que estamos viendo en la actualidad. Ojo que Anastasia dio el dato Ujú, de que en 1226 estamos haciendo un paralelo con ahora, con la actualidad. Y sabes lo que pasa también en actualidad en términos de Acuario, hay mucho relación con el movimiento feminista, ¿cierto? Y que tiene un poco que ver con ujú. este momento acuariano con respecto a que la mujer adquiere este rol donde hay una especie de equilibrio, yin y yang. Sin embargo, yo creo que Gengis Khan, ¿qué te parece al respecto? Gengis Khan es un asesino. ¿Qué habrá pasado en relación a las Sí, es lo mujeres, que, no? sí, por lo visto que la personalidad de Genghis Khan, a pesar de ser tan cruel, porque fue uno de los líderes más crueles, por lo visto era bastante feminista, porque él cuando tenía a su esposa, luego tenía como cortesanas, las trataba con mucha ternura, delicadeza, y a raíz de esto se fomentaba la creación de los bebés, porque el 8% de la población, incluido Mongolia y China, pertenece al gen de Genghis Khan. Y Gengis esto es Khan. curioso porque él daba permiso a expresar como que sabía tratar y entonces le consideraban como bastante feminista para su época. Imagínate lo curioso, y por eso que estamos hablando de una configuración similar, ¿cierto? En grado, a grado astrológico. ¿En qué grado era 1226, Anastasia? ¿Cerca del 1, 2, grado 2? No, era 3 3 grados. grados y ahora es 0 grados. Por supuesto, Cero. ha habido otras conjunciones en Acuario, que es 1286 se repitió en Acuario, pero el grado matemático era alejado. Simplemente para que no confundáis mucho, que entendemos que el grado puede ser algo complejo para vosotros, Claro. simplemente vamos a dar que cuando ha habido conjunciones en el mismo signo, ¿no? 1286, 1345 y 1405. Entonces, aquellos que quieren investigar, explorar, os invitamos para que os dé unas pistas. Desde luego, a raíz de la historia de 1226, ya nos da pistas, muchas reformas, cambio de la estructura, Sí, sí. cambio de educación, cambio de replanteamiento a nivel social y vínculos también. Entonces, todo esto, porque Imperio Mongol se creó totalmente en nueva forma. Nadie previamente lo ha hecho y de hecho después tampoco lo ha hecho. Pero bueno, Imperio Mongol también ha tenido su fin. Exacto, por eso que un poco a manera de recapitular entonces la información que queríamos Ujú. entregar, hay ciertas preguntas que aparecían ahí, no alcanzamos a leerlas todas porque estuvo muy interesante. Alguien me Ay, dice, perdón, una era nos queda 5 minutos, creo. 5 minutos, exacto. Una era de Sí. un signo, ¿cuánto dura? Aproximadamente 2154 años, respondiendo a esa pregunta. Un signo, o sea, una era en el fondo.
Cerrando, recapitulando entonces, para mí lo importante de comprender este proceso relevante, todo es cíclico, como dice de nuevo Candelita, todo es cíclico, ya que es un proceso interesante como abrimos el tema del Catún. Lo más Ujú, relevante para mí de este inicio del 21 de diciembre es que estamos haciendo una conjunción de planetas sociales, es decir, un gran cambio social, en un signo que tiene que ver con el elemento aire. Y este elemento aire invita entonces a vibrar socialmente de otra manera, no como lo hemos hecho en los últimos 200 años. ujú, 1802, la partida que encontramos en Capricornio, que tiene que ver con la revolución industrial, es decir, el gran sustento que tenía la sociedad es cuánto terreno tienes, cuántas posesiones tienes, la industrialización, el valor, lo económico. Ahora lo importante será las ideas, el romper esquema, el innovar. Todo proceso es cíclico y por lo tanto la idea es que nosotros tengamos la facilidad de adaptarnos, ya que creo, y aquí con esto cierro, uno de los mayores puntos en contra que podríamos tener es resistirnos justamente a esta adaptabilidad y a este cambio. El ujú, resistirnos siempre significa que queremos mantener algo a través del miedo a perder lo conseguido, el miedo a perder el ujú. sistema económico imperante. ¿Qué miedo nos da? La invitación es no tenga miedo, que finalmente nuestros ancestros también han pasado constantemente aquello y no pasa nada grave. ¿Qué te parece a ti, Anastasia? Como si... Ujú. Sí, es cierto que ujú. Es cierto que ha habido varias preguntas que no nos ha dado tiempo. Disculpar, chicos, porque habéis mandado muy buenas preguntas, así que Sí, también sí. gracias a todos por asistir en directo. Pero aquí yo diría que yo cerraría que, bueno, primero, Álvaro, gracias, me encantó esta conversación y yo Sí, continuaría muy bien. contigo hablando más y más, más. De hecho, si quieres, luego buscamos otro tema más Sí, para claro. profundizar, por ejemplo, como relación más ahí que enganchillito, Mira, ¿no? Para muchos. Sí, exacto. lo que sí terminaría como con una recomendación, porque cuando entramos en una conjunción planetaria, sobre todo en elemento de aire, lo principal sería para el año 21 es adaptabilidad, adaptabilidad y flexibilidad. Es dos conceptos muy importantes. Intentar ir en la corriente, no estar parado o como, o como a retroceder, como no, 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 yo quiero volver al pasado como estaba antes, porque de ese modo seguramente es que no va a fluir, no va a fluir, entonces sí que mucha gente tendrá que reinventarse, eso es cierto, a nivel de empleos, también 80% de los empleos todavía no existen, se van a crear muchos empleos, entonces es importante, pero es focalizar energéticamente y escoger a dónde quieres proyectar una energía. 2020 aquellos que están perdiendo la energía en las quejas, en la rabia, si están perdiendo la propia energía. Canaliza donde quieres. ¿Quieres tener un buen trabajo? ¿Quieres conseguir que conectar con tu propósito? Realmente que te haga. Pues pon tu energía ahí. No pierdas en otra vía. Aprovecha esto porque cuando ahora está el mundo frenado, pero cuando arranca esta conjunción para el año 21, ya no tendrás tiempo de pensar. Entonces tendrás que ir ya con la velocidad, con el ritmo que se arrancará y sí que el arranque llegará. Llegará el cielo. Efectivamente, creo que es el mejor cierre de este capítulo, de este live que queríamos transmitir, porque efectivamente todo está en el prisma en el cual tú miras la realidad, reinventarse, adaptarse, pero sobre todo verlo como una oportunidad. Yo también le agradezco a Anastasia esta conversación tan profunda. He aprendido mucho en tan poco que llevo de conocerla y como decimos en Santiago de Chile, realmente eres seca en el buen sentido de la palabra. Recuérdalo, Anastasia, eres una seca. Te mando un abrazo muy grande allá a España y de seguro nos volveremos a encontrar en una próxima edición de esta conversación live. Muy agradecido por tu tiempo y que tengas muy linda tarde. Muchas Gracias a gracias. todos, gracias a todos por estar aquí también presentes. Nos volveremos a encontrar próximamente. Besos, Anastasia, nos Gracias. vemos. Cuídate mucho. Arrivederci, chau, chau.